Fue en el 1853 cuando se estableció la Constitución Nacional Argentina, que se establecía que el Estado es garantizador de la libertad de culto y de conciencia. Pero en el artículo número 2 de la Constitución dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. O sea, que el presupuesto es solamente para la Iglesia Católica. Solamente para la Iglesia Católica, no para otras instituciones de otras religiones. Bien. Entonces, a partir de la dictadura militar de 1976, se redactaron más o menos 7 decretos o decretos leyes que, financian a la Iglesia Católica. Claro, los sueldos de los obispos, como vimos la otra vez, entre 40 y 45 mil pesos, etcétera, ¿no? Exactamente, que 130 millones de pesos es la cantidad de dinero que destina el Estado a la Iglesia en la actualidad según el presupuesto 2018. Bien, y tenemos placas para ir explicando de alguna manera cada uno de estos decretos, ¿no? Así es, si te parece, empezamos con la primera que, establece que en la Iglesia se tienen jubilaciones especiales. Esto fue por el decreto ley número 21.540, data de 1977, fue firmado por el entonces presidente de la Junta Militar, Rafael Videla. Se llama este decreto asignación a determinados dignatarios pertenecientes al culto católico apostólico romano y establece que los arzobispos, obispos y el vicario castrense tienen una jubilación que equivale al 70% de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia. En tanto, los obispos auxiliares, incluidos los de las Fuerzas Armadas y el provicario castrense, tienen una jubilación del 60% de ese mismo cargo, es decir, del juez nacional de primera instancia. Esta medida fue dejada sin efecto en 2002, cuando el Congreso Nacional aprobó la ley número 25.668, que eliminaría el beneficio de jubilaciones especiales de este tipo. Pero esta ley fue vetada por el entonces presidente Eduardo Duhalde a través de un decreto, por lo que aún continúa vigente. Bien, de ahí saltamos a otro decreto ya en el año 1979. Claro, 2 años después, también Videla, junto a Martínez de Hoz y Reinaldo Pastor, firman el decreto ley 21.950, en el que se le otorga a la jerarquía eclesiástica una asignación mensual equivalente a un porcentaje de la percibida por el juez nacional también de primera instancia. Muy bien. Es decir, que hasta que cesen en sus cargos, los arzobispos y obispos tienen un sueldo equivalente al 80% de la remuneración fijada para un juez nacional de primera instancia. Muy bien. Decreto ley número 22.162 de 1980. ¿De qué nos habla ese decreto? Es un subsidio por zonas desfavorables, es decir, que el Poder Ejecutivo Nacional le otorga una asignación mensual al sostenimiento del culto católico apostólico romano a curas, párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en zonas de frontera. Claro, más dinero, digamos. Más dinero para todo que proviene del presupuesto nacional. Perfecto. Pasajes gratuitos, decreto número 1991 de 1980. Sí, a través de esta norma se aplica el otorgamiento de órdenes de pasajes a representantes del culto, es decir, que se le paga los pasajes a todos los curas, sea al exterior o al interior del territorio nacional. Muy bien. ¿Qué otro? Jubilación sin aportes con 5 años de servicio. Es el decreto ley número 22.430/81 del año 1981. Claro, también firmado por Videla. También de Videla. Es una asignación mensual vitalicia para sacerdotes no amparados por un régimen oficial de previsión o de prestación no contributiva. Es decir, que estos sacerdotes recibirán una jubilación mensual equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia. Perfecto. La penúltima norma de la que vamos a hablar es la ampliación de la ley que decreta el financiamiento de sueldos, de la cual ya hablamos, que se incluye a los vicarios capitulares o a los administradores apostólicos de la Iglesia
en los alcances del artículo primero de la Ley 21.950 en determinados casos. Muy bien, esto fue en 1982. ¿Y el último de los decretos? El último es uno de los mayores aportes cuantitativos directos que realiza el Estado a la Iglesia Católica. Se trata del sostenimiento del clero, Ley número 22.950, que data de octubre de 1983. Esta vez fue firmado por Reinaldo Viñone. Y establece que por cada alumno del seminario, el Estado Nacional le paga a los obispos del clero diocesano y de 5 institutos de vida consagrada, por ejemplo, los salesianos, les otorga una beca por cada uno de los estudiantes seminaristas, que bueno, es una carrera que dura alrededor de 8 años. Alrededor de 8 años, bien, bueno, este es todo el proceso histórico desde la dictadura militar, fundamentalmente de Rafael Videla, hasta la actualidad, y es por eso que hoy el Estado Nacional destina 130 millones de pesos a la Iglesia y a los sueldos, ¿no? Claro, lo interesante es que estas normas sigan vigentes hasta el día de la fecha, siendo que el más antiguo data de 1977, claro, es decir, 41 años atrás. Y que ningún presidente ya en democracia haya por lo menos modificado algunos de estos artículos, ¿no? Claro. Estamos hablando de más de 30 años de democracia. Como decíamos con el primer decreto ley, hubo un intento en 2002, pero bueno, fue vetada la ley que prohibía esa jubilación especial a los eclesiásticos. Fue vetada por Eduardo Duhalde, por lo tanto, siguió en vigencia.